which was my place and which was not. Thought I had a good shot. I took it right in my eye. Look at. Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestro cuarto programa mensual Felicidad dentro de la familia desde la Radio Onda Cabanillas en el dial 107.0. Os acompañaremos el primer domingo de cada mes desde las 4 a las 5 de la tarde. En este espacio radiofónico hablaremos sobre la convivencia y el bienestar dentro de la familia y para ello vamos a aportar consejos y pautas psicoeducativas para lograr este objetivo. Está enfocado a padres, hijos, hermanos, parejas y en definitiva cualquier persona. En el programa vamos a contar con expertos en la materia que nos ayudarán con estas situaciones familiares que pueden generarnos ciertas dudas o preocupación. Entrevistaremos a algunos invitados que nos van a contar su propia experiencia personal y también nos vamos a contar las noticias más destacadas relacionadas con la temática del programa y hablaremos sobre las actividades educativas y culturales más interesantes para disfrutarlas en familia. Felicidad dentro de la familia es un espacio radiofónico interactivo y didáctico cuyo objetivo es conseguir tu felicidad y la de los tuyos. ¿Nos acompañas? Mi nombre es Laura López y me acompañan Elisa Esteban, psicóloga sanitaria. Buenas tardes, Elisa. Buenas tardes, Laura. Y también nos acompaña Rocío Orostibares Pliego, maestra y formadora, ambas especialistas en los centros educativos, formativos y sanitarios de Formanovus. ¿Qué tal estás, Rocío? Hola, buenas tardes, Laura. Hemos estado hablando en los dos últimos programas de la comunicación desde diferentes perspectivas. En noviembre hablamos de la comunicación entre padres e hijos. En diciembre de la comunicación entre iguales y más concretamente del acoso escolar. Estos programas, que han sido 3 programas en los que hemos estado hablando, cuyo punto común ha sido la comunicación, los podéis escuchar en nuestra web www.formanovus.com, dentro del blog en las entradas de cada programa o también desde la web del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo. A la derecha en la página, según entráis, aparece el enlace para escuchar todos los programas. Y en el programa de hoy, ya vamos a entrar en materia, vamos a hablar sobre la comunicación entre adultos y cómo ésta repercute en los niños y en los adolescentes. Comenzamos el programa con la sección Nuestros protagonistas. En esta sección hablaremos con una madre de 2 hijas que está separada y nos va a contar su experiencia en primera persona. Nuestra compañera Rocío ha hablado con esta madre que se llama Miriam y vamos a ver lo que nos ha contado. Y bueno, pues lo primero de todos nos gustaría que nos hablase sobre tu situación familiar para que entendamos, para que los oyentes también entiendan y conozcan de primera mano pues a ti en este caso. Hola, buenas tardes. Bueno, pues mi nombre es Miriam, como bien ha dicho Rocío,
Y nada, yo soy separada desde el 2013 y tengo una niña con mi anterior pareja y ahora tengo un bebé de 1 año y 2 meses con mi actual pareja. Perfecto, o sea que tienes otra nueva relación, perfecto. ¿Y cómo te llevas con tu anterior pareja? Ahora bien. Ahora bien. Ahora bien. Ahora bien, o sea que, bueno, sabemos que cuando se produce una separación, sobre todo al principio siempre suele haber problemas de comunicación y bueno, que es un proceso que se suele dar en todas las parejas. ¿Habéis pasado por momentos en los que la comunicación no ha sido muy fluida? Cuéntanos un poco las etapas que tú has vivido a nivel de comunicación con en este caso vamos a empezar con tu anterior pareja y luego ya hablaremos de tu situación actual. Pues sí, yo me separé en el 2013 y hemos tenido bastantes conflictos desde el 2014 más o menos, que fue ya dictada la separación, hasta finales del año pasado. Hasta finales Sí, del sí, año. ha sido una situación bastante complicada y claro, la cual ha afectado a la niña. Claro, ¿cómo creéis que la situación que vosotros habéis vivido, en algún ejemplo concreto, si me puedes decir, ha afectado pues eso a vuestra hija, tanto de forma positiva como negativa? Porque bueno, me comentabas eso, que inicialmente habéis tenido bastantes conflictos y que bueno, quizás en el último periodo las aguas han vuelto un poco a la normalidad o se ha mejorado. ¿Cómo veis que haya afectado esto? Pues nada, los primeros años para Paula ha sido bastante negativo todo. De hecho, su comportamiento era bastante difícil y no sabíamos la base del porqué, hasta que me he puesto en manos de especialistas, que es muy importante que te ayuden, y hemos sacado la conclusión de que una de las cosas que más estaba afectando a mi hija era el conflicto entre su padre y yo. De hecho, cuando la niña se iba los fines de semana con él, ella volvía siendo otra persona. Y no es en sí que él tuviera la culpa, sino que nosotros no llevarnos bien era lo que estaba repercutiendo negativamente en ella. Sí, que al final afectó mucho Muchísimo. su comportamiento y su día a día también con vosotros. Sí. Y ahora que la situación está un poquito mejor, ¿ves que también ha afectado positivamente? Totalmente, además desde que estamos en manos de especialistas y su padre también ha aceptado pues al final unirnos en un mismo camino para un bien para ella, y ya es totalmente diferente. Le ha afectado hasta en las notas del colegio, o sea, ahora son súper favorables. Ya, o sea que sí que habéis visto muchos ejemplos a nivel de forma positiva, sí. En su cambio. Me gustaría saber, ya que el programa de hoy estamos hablando sobre la comunicación entre los adultos, pero bueno, también hacia nuestros hijos, me gustaría saber cómo le comunicasteis a vuestra hija la noticia de la separación, porque hay parejas que directamente pues es como que no tienen una comunicación directa, hay parejas que se lo trasladan. ¿Cómo fue en vuestro caso? Claro, en mi caso es que fue un pelín complicado. Yo cogí un día a mi niña y me fui de casa con ella. Claro. Porque la situación era bastante fea en casa y yo decidí que era lo mejor para mi hija cogerla un día e irme. Yo le dije que mamá y papá se querían mucho, pero que no podían estar juntos y que nosotras nos teníamos que ir. Ella era chiquitita, tenía 3 añitos, sí, entonces tampoco era un concepto que ella tenía claro. Como ella siguió viendo a su papá, porque eso es muy importante para los niños, que aunque tú no te lleves bien con él o haya ocurrido algo malo entre vosotros, la niña nunca deje de estar con los dos. Sí, sí, totalmente. ¿Y cómo crees que la comunicación ha cambiado respecto con tu actual pareja? Ha cambiado muchísimo, favorablemente, hablamos todo. De hecho, claro, ella va creciendo con esa separación y va sabiendo cómo manejar ella a las dos partes. ¿Qué ha ocurrido? Pues que también ella ir y venir y dando su versión de los hechos de cosas cotidianas de casa de diferente manera, pues a su padre le parecían de una manera y a mí de otra. Entonces al final en nosotros hablar, en nosotros sentarnos a tomarnos una Coca-Cola y decidir que el bien de nuestra hija era que nosotros nos llevemos bien. Cuando ocurre algo, a lo mejor en mi casa, un simple ejemplo, se ha levantado, no ha querido hacer la cama, ha pegado 2 gritos, pues yo,
Cuando la niña se va al colegio, llama a su padre y le digo lo que ha ocurrido, para cuando ella llegue a casa de él, que no cuente la versión que ella quiere. Claro. Y si pasa algo en el fin de semana que está con él, él hace lo mismo. Claro. Me llama y me dice, ha ocurrido esto. Para que tengáis toda la información y al final la eduquéis dentro Eso de un es. mismo camino. Totalmente. Y no juegue con las dos partes. Eso es que estaba empezando a jugar ya demasiado. Claro. Vale, ¿crees, me has comentado que la comunicación con tu actual pareja ha mejorado favorablemente y crees que la comunicación también que tú tienes con tu actual pareja, la armonía que tenéis en casa, la situación familiar actual que tenéis repercute también en las dos niñas? Evidentemente en la bebé tiene 1 año y 2 meses, que la pobre pues poco, pero ¿cómo ves que eso repercuta? A ver, pues al final es lo mismo, tienes que sentarte con tu pareja, tenéis entre los dos que saber la situación que tenéis y estar siempre lo mejor posible ante tus hijas. Entonces, claro, al principio entre Paula y Fernando había mucha tirantez, aunque Paula conoce a Fernando desde el 2014, era muy chiquitita, pero el ir, el venir con su padre, pues creaba muchísimos conflictos con Fernando. Pero al final eso, el sentarnos nosotros a hablar, saber la situación que hay y tomar riendas en el asunto, ha cambiado en Paula totalmente. O sea, Fernando al final no es su padre, mantente un poquitín al margen en su educación, aunque vivas con ella, déjamela a mí, que soy su madre directa, porque la niña conmigo no tiene ningún problema. Si yo la digo a tu cama, ella no se enfada y la hace, se la dice Fernando y es su mundo. Claro. Entonces al final tienes que pararte, pensar y decir, a ver, ¿qué es lo mejor para ella en este momento? Sí. No es quitar la autoridad total en casa, porque para nada, pero sí que él sepa que la niña en cualquier momento con él sí se va a enfadar, con su madre no, te sientas, lo hablas, gestionas un poquitín el tema de cómo llevar el comportamiento en casa y para ellas les afecta todo positivamente, el ver que sus padres o con las 2 personas que viven mayores en ese momento se llevan bien, no van a poder ellas hacer nada en contra de uno y de otro y la situación familiar mejora en todos los ámbitos. Mejora. Bueno, total. Pues como hemos visto, luego haremos un resumen, pero como hemos visto, en este caso Miriam nos ha contado su experiencia, te lo agradecemos muchísimo por haberte abierto en canal a nosotros y esperemos que poder contar contigo en otros programas. Cuando queráis y un placer ayudaros. Pues muchísimas gracias, Miriam, por contarnos todo esto en primera persona. Y ya que te tenemos, Rocío, aquí con nosotros, ya eres una habitual del programa, al igual que es Elisa, nos gustaría que nos hicieras tú, Rocío, una especie de resumen para nuestros oyentes, qué es lo que hemos sacado en claro de esta entrevista, y también Elisa, como experta en psicología. Bueno, pues como todos habréis visto, creo que la comunicación, tener una buena comunicación en la pareja es fundamental para el tema, para que en los hijos, porque les afecta muchísimo en su día a día. En este caso, Miriam nos ha contado su propia experiencia y ha pasado, pues bueno, de tener una comunicación mala, que ella misma nos ha trasladado, a ir solucionando este conflicto que tenía con su expareja y al final pues llegar a un punto común que es intentar educar en una misma línea a su hija y mejorar su relación personal. Entonces, como hemos visto en este ejemplo, es fundamental eso, que independientemente de que estés separado, de que vivas en pareja o de que te arrejuntes, como digo yo, siempre tengas una buena comunicación y tengas armonía en tus relaciones, porque evidentemente afectan y son conductas que también los hijos aprenden y luego también ellos llevan a cabo. Sí, yo considero que es muy importante, sobre todo, hablar del tema de la separación con los menores, con niños y adolescentes, porque es verdad que están en una etapa en la que directamente no te van a decir, mamá, pues me duele que te hayas separado, ¿no? O no quiero ver tampoco a papá, o ¿por qué tengo que vivir con una persona
que no es papá, ¿no? Si para un adulto puede llegar a ser un problema y hay un proceso de aceptar la separación, pues nos tenemos que imaginar que en un niño cuesta todavía más. Entonces yo creo que en este sentido es muy importante no solo la comunicación que tienen los adultos entre sí, tanto con la expareja como con la pareja actual, sino el informarles a los niños siempre, bueno, pues de acuerdo a su nivel educativo y a su nivel de maduración, informarles de que, bueno, de que, como nos ha dicho Miriam en la entrevista, de que papá y mamá ya no van a vivir juntos, pero eso no quiere decir que le estemos privando de su padre, sino que simplemente es una situación nueva a la que se tienen que adaptar y, bueno, pues comunicarles, no intentar no decírselo u ocultar información por el miedo a su reacción, ¿no? Que muchas veces como padres se intenta proteger a los menores no dando información y esto al final puede generar en ellos todavía muchísimo más malestar que si hay una comunicación más fluida. Sí, efectivamente, como nos comenta Lisa, muchas veces queremos evitar que nuestros hijos descubran la realidad que tenemos en nuestra vida, pero creo que es fundamental que ellos estén informados porque al final se les previene de muchos miedos que les puedan surgir, muchas inseguridades porque no entiendan qué está ocurriendo y creo que sí, que es fundamental este tema. Pues después de este debate tan interesante, arrancamos con nuestra escuela de familias. En este caso nos acompaña en el estudio Elisa Esteban López, nuestra psicóloga sanitaria favorita, la que ya hemos tenido el gusto de tener en programas anteriores y que muy amablemente ha sabido responder a todas esas dudas que en algún momento nos han podido surgir a la hora de relacionarnos con nuestro entorno. Cuéntanos, Elisa, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, Laura, pues en esta ocasión voy a hablar concretamente de la comunicación, pero en este caso entre adultos, y de cómo repercute sobre los niños y los jóvenes. En especial me voy a centrar en la comunicación entre padres y madres, pero en verdad podríamos aplicarlo a cualquier contexto de adultos en el que se desenvuelva un menor. Y muy al hilo de esto, recuerdo que hace unas semanas nos enseñaste los distintos tipos de comunicación que existen, pero si te parece vamos a recordarlos para aquellos oyentes que no nos escucharon o que realmente no lo pueden recordar ahora mismo. Cuéntanos qué estilo de comunicaciones nos podemos encontrar. Bueno, pues como estuvimos hablando en programas anteriores, existen 3 estilos de comunicación. Por un lado tenemos el estilo más pasivo, que serían personas que a la hora de comunicarse no deciden ni expresan su opinión, sino que dejan que sean los demás los que elijan por ellos, porque suelen tener un sentimiento de inferioridad o un miedo a ser rechazados. Por otro lado, tendríamos el estilo agresivo de comunicación, que en este caso serían personas que tienden más a interrumpir a los demás, imponen su propia postura como si fuese una verdad absoluta y suelen ser personas más autoritarias, más manipuladoras y en este caso concreto sería justo al revés que en el estilo pasivo, tendrían más un sentimiento de superioridad, aunque en muchos casos debajo está escondido un sentimiento de inferioridad. Y por último tendríamos el estilo asertivo de comunicación, que es al que todos tendríamos que tender en las relaciones sociales, que son aquellas personas que permiten a los otros expresarse, escuchan las posturas de los demás, toleran posiciones diferentes a la suya y suelen tomar sus propias decisiones en base a su punto de vista y a su criterio. Suelen ser personas que tienen más un sentimiento de capacidad, pero no de superioridad.
Y por otro lado, Laura, me gustaría que hablásemos más concretamente de la comunicación en el núcleo familiar entre adultos, como puede ser entre la pareja de un padre y una madre, o un padre y un padre, o una madre y una madre, depende de la familia. En el caso de los padres, en el caso de que los padres sean pareja, naturalmente, como hemos dicho, en otras ocasiones los niños aprenden por modelos, ¿no? Por lo que hacen sobre todo los adultos de su entorno. Si la relación de pareja de nuestros padres es agresiva, los niños van a aprender este estilo de comunicación. Lo mismo ocurre si uno de los adultos es agresivo y otro pasivo. Así pues, lo idóneo es que la relación de pareja sea asertiva por ambas partes. De no ser así, no podemos pretender que luego nuestros hijos se comunican asertivamente con el resto de personas. Se podría decir, Elisa, entonces, que en función del estilo de comunicación que tengan los padres, los hijos se comunicarán de una u otra forma. Sí, hay tendencias en función de cómo sea la comunicación de los padres. Así pues, los hijos que tienen padres más autoritarios tienden a ser niños más obedientes, ordenados, poco agresivos, más tímidos, poco tenaces a la hora de perseguir metas. Su interiorización de los valores morales es más pobre y se orientan más al premio y al castigo y no tanto hacia el significado del comportamiento. Los hijos de padres autoritarios manifiestan pocas expresiones de afecto con los iguales y son poco espontáneos. Llegan incluso a tener problemas a la hora de establecer relaciones. Normalmente todo esto potencia una baja autoestima y una dependencia hacia los demás. Manifiestan poca alegría y se muestran coléricos, aprensivos, suelen ser niños más irritables y vulnerables a las tensiones. Por otro lado, los hijos de padres permisivos, es decir, padres que son más sobreprotectores, suelen tener problemas para controlar sus impulsos y dificultades para asumir responsabilidades, porque suelen ser niños más inmaduros cuyos niveles de autoestima son bajos, aunque tienden a ser más alegres y vitales aparentemente. Y por último, los hijos de padres más asertivos en la comunicación tienden a tener unos niveles de autocontrol y de autoestima bastante altos. Se muestran más capaces a la hora de afrontar situaciones nuevas de confianza y son persistentes en las tareas y en las metas que persiguen. Suelen ser hábiles en las relaciones con los iguales, niños más independientes y cariñosos, y suelen tener unos valores morales más interiorizados y actuar en base a ellos. Pues muy bien explicado, Elisa. Lo único que ahora, ¿qué se puede hacer cuando vemos que la relación con nuestra pareja no es asertiva? Porque se me ocurren muchas parejas de este tipo de comunicación. A ver, evidentemente es muy difícil ser asertivo, ¿no? Como decíamos en programas anteriores, todo el rato. Pero sí que tenemos que intentar tender a ello. En estos casos lo que se puede hacer es hacer pequeños cambios en la convivencia. En cuanto a la comunicación supone, que es en lo que nos ocupa lugar hoy. Tenemos que intentar, por ejemplo, no caer en errores de la comunicación que muchas veces caemos, como puede ser en una conversación interpretar lo que la otra persona está diciendo, cuando realmente estamos a lo mejor infiriendo cosas que no ha dicho. Tenemos que evitar las faltas de respeto, como subir el nivel del tono de voz, insultos, recriminaciones. Muy importante también no mezclar temas, es decir, si estamos discutiendo con nuestra pareja de un tema, no mezclar temas del pasado o discusiones o sacar reproches del pasado. También hay a veces que aceptar que la persona es diferente a nosotros, puede tener un punto de vista diferente u opinar distinto sobre el tema en cuestión, empatizar con la otra persona, cómo se puede llegar a sentir o cómo o por qué ha actuado de esa manera en un momento determinado, no criticar y juzgar al otro, y siempre que alguien haga algo, en este caso nuestra pareja, por nosotros, pues agradecérselo. Incluso a veces reforzarle, ¿no? El se da por hecho es algo que solemos decir mucho, sobre todo cuando las relaciones son largas, y no todo se da por hecho.
Y luego también tenemos que cuidar mucho el tipo de lenguaje que interviene en la comunicación, ¿no? No solamente lo que decimos, que sería el lenguaje más puramente verbal, el contenido del mensaje que estamos diciendo, sino también el lenguaje no verbal, los gestos, las expresiones, la mímica, la mirada o el lenguaje paraverbal, es decir, la fluidez verbal, el tono de voz, el timbre, si lo decimos con rin, tin, tin, si no, todo esto es importante. Y en la familia es conveniente, Laura, que lo que se dice al nivel verbal coincide con lo que se expresa a nivel no verbal. Por ejemplo, si una madre le dice a su hijo estoy enojada y su tono no es de enfado, pues el niño no sabrá si hacer caso a lo que dice la madre o a lo que expresa su tono de voz. Este tipo de contradicciones podría llevar a una familia a tener problemas de comunicación y también en la relación con sus miembros. Por último, también debemos tener en cuenta el contexto o la situación en la que se produce la comunicación, ya que ésta contribuye al significado final del mensaje. No es lo mismo hablar mientras estamos haciendo la cena, ocupándonos de otra tarea, que centrarnos en hablar de algo sentados en el sofá, mirándonos las expresiones faciales y la mirada, por supuesto. Creo que lo que muchos de nuestros oyentes referirán al respecto es que muchas veces las dificultades están a la hora de resolver un problema o cuando hay un conflicto en la pareja que no consigue resolverse. ¿Cómo debemos actuar en estos casos? Efectivamente, así es muy difícil ser asertivo. En estos casos siempre hay que tratar de buscar una solución a los problemas en pareja, dejando siempre al margen al menor. Nuestros problemas de pareja han de quedarse en la pareja y no hacer partícipes a nuestros hijos. Esta parte es esencial. Y volviendo al tema que me planteabas de cómo resolver un problema en pareja, lo primero de todo me gustaría que distingamos en qué fase del conflicto nos encontramos. Si estamos en la etapa del principio, que es bueno, estoy un poco incómoda con mi pareja, si ya se ha producido un incidente y ya no es que esté incómoda, sino que pasamos a un malentendido, si ya estamos en la fase de tensión o si ya estamos en la crisis, que es como ya una discusión o situaciones en las que ya directamente no nos hablamos con nuestra pareja. Debemos evitar siempre llegar al último paso de crisis, ya que es donde es más difícil solucionar el problema. ¿Cómo? Pues resolviéndolo en pasos previos. Si detectamos que nuestra pareja está rara, le podemos preguntar qué le pasa, o si ocurre un incidente que lleva a un malentendido, aclararlo con diálogo y con solución de problemas, que es una técnica que ya expliqué también en programas anteriores. Los pasos de esta técnica de la solución de problemas serían orientar una orientación general al problema, que sería cuando estamos dispuestos, recíprocos y tenemos un compromiso para resolverlo. Después, definir el problema en cuestión, es decir, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema es la repartición de las tareas, el que cuando tú me dices una cosa a mí esto me duele, ¿no? Concretar un poco cuál es el problema que está existiendo en la pareja, generar alternativas de solución, cómo podemos solucionarlo desde las dos partes y tomar una decisión. ¿Cuál va a ser nuestra alternativa de solución en este caso concreto? Y por último, pues ponerlo en práctica. Y si, Laura, vemos que esa alternativa de solución no ha solucionado nuestro problema en cuestión, pues utilizamos otra de la fase de generación de alternativas. ¿Y nos podrías poner un ejemplo de esta situación? Claro que sí. Imaginemos que nuestra pareja ha dejado el baño desordenado cuando esta tarea le tocaba realizarla a él. Eso a nosotros nos puede generar incomodidad. Después, cuando vuelve de trabajar, nos da una mala contestación, algo que nos molesta, que nos puede herir. Esta situación sería el incidente. Posteriormente, en la cena, nos comenta que la cena que hemos preparado está muy salada y nos lo tomamos como una crítica hacia nuestra persona, porque no es la primera vez que critica los platos que preparamos. Además, sumado a lo anterior del baño desordenado y la mala contestación, se genera una situación de tensión entre la pareja y le contestamos de malas formas, de manera que al menos realizamos nuestra tarea de cocinar, ¿no? Le podemos decir, jolines, al menos yo he cocinado, cosa que él no puede decir lo mismo, ya que ha dejado el baño sin ordenar, siendo la tarea que le compete.
Esto crea una tensión que desencadena en una discusión que nuestro hijo puede presenciar y que acabe incluso en broncas, en chillos, en portazos, algo que queremos que nuestro hijo no vea. Para evitar toda esta situación, Laura, que se ha desencadenado por una pequeña tontería al principio, es aconsejable que cuando estemos solos y tranquilos, es decir, tras encontrar el momento adecuado, hablemos sobre el reparto de las tareas y el cumplimiento de las mismas por ambas partes, siendo de forma asertiva, expresando cómo nos sentimos a nuestra pareja cuando deja el baño desordenado, qué creemos que tiene que suceder para no sentirnos así y qué nos gustaría que cambiara de su conducta en esta situación concreta. Siempre hablamos de conductas, esto es importante, jamás de cómo es la otra persona. Es decir, si le decimos que es un desastre por dejar el baño desordenado, seguramente se moleste. En cambio, si le decimos que nos enfada ver el baño desordenado porque nosotros sí hacemos la cena y cada uno se comprometió a realizar su tarea, seguramente el mensaje llegue mejor a nuestra pareja y es más fácil que lleguemos a un acuerdo. Que es de lo que se trata al final, de negociar para crear armonía familiar. Esta situación, Elisa, yo creo que puede ser muy común en muchas parejas, pero poniéndonos en el peor de los escenarios, llegamos con nuestra pareja al escalón de crisis y nos ponemos a dar voces delante de nuestro hijo. ¿Cómo actuar en este caso con nuestro hijo? Muy buena pregunta, Laura, porque esta situación puede ocurrir. En este caso, con un adulto nos disculparíamos por las formas, por perder los nervios o incluso por decir cosas que en ese momento de enfado hemos dicho pero que no sentimos. Se trataría de que una vez que resolvemos el conflicto con la pareja, hablemos también con nuestro hijo de ello. Yo recomiendo que ambos padres estén presentes en esta conversación con nuestro hijo. Le podemos decir, por ejemplo, que nos hemos equivocado en gritarnos y en decirnos cosas que eran hirientes, que para futuras ocasiones nos vamos a tranquilizar y cuando ambos queramos se solucionarán las cosas tranquilamente. Es decir, no se trata de ser perfectos porque nunca lo vamos a ser, nadie lo es. Se trata de resolver la situación de la mejor forma posible con nuestra pareja y de dar ejemplo a nuestro hijo, por supuesto. Vemos que la comunicación es importantísima de cara a la educación de nuestros hijos, pero se me ocurren casos, Elisa, de padres que están separados, por ejemplo, y que se llevan muy mal. ¿Qué podemos hacer para que nuestros hijos no se vean afectados por la no comunicación de sus padres o la mala comunicación de sus padres? Naturalmente, Laura, cada caso es único y habría que verlo más en profundidad. Pero si nos remitimos a casos de padres separados que se llevan mal, que es bastante habitual en algunos casos, en estos casos el objetivo no es que los padres se lleven bien. Es decir, no se pueden forzar las relaciones interpersonales y sería contraproducente en la mayoría de casos porque sería una comunicación falsa y no honesta, que es de lo que se trata, que la comunicación sea honesta. Se trata de que la comunicación que se tenga con nuestra expareja sea honesta, sincera, asertiva y con un objetivo. Es decir, no es hablar por hablar. Yo no tengo que hablar con mi expareja por llevarme bien, sino que se hable sobre los temas de crianza que competen a ambos padres sin tapujos, con respeto y con cordialidad. De esta manera estamos enseñando a nuestros hijos a que a veces, aunque no tengamos una relación amistosa con ciertas personas, cosa que va a ocurrir a lo largo de la vida, podemos mantener con estas personas conversaciones respetuosas y basadas en la asertividad. En este sentido, pues es muy importante, Laura, no hablar mal a nuestros hijos de su padre o de su madre, aunque no nos llevemos bien con ellos. Dado que, como ya dije, nuestro hijo no tiene que participar en nuestras disputas o conflictos nunca. No podemos intentar hacer que se posicione. Esto sería negativo para él, ya que no es bueno y le estaríamos poniendo en una tesitura que no merece estar. Es decir, no tiene que elegir entre su padre o su madre. Nunca nos tenemos que olvidar de que para nosotros es nuestra expareja, pero para ellos es su padre o madre. Se me ocurre el caso de que nuestra mala relación sea con alguno de los familiares de nuestra pareja. Por ejemplo, la madre se lleva mal con su suegra, como ha podido ocurrir estas Navidades, por ejemplo. Es algo que puede suceder, ¿no? Es bastante común. ¿Y cómo podemos actuar ahí?
Sí, como todos sabemos, en todas las familias pues hay disputas, rencillas, ¿no? Mala relación con algunos de los miembros o directamente nula. Y en las Navidades, ¿no? Pues es una situación en la que estas situaciones pueden suceder porque nos vemos con nuestros familiares. No se trata de formar una familia feliz, ¿no? De los anuncios, sino porque además es que esto no existe, sino de crear familias que, a pesar de las diferencias y de los problemas que surgen a lo largo de la vida, pues tengamos una relación medianamente sana. En el caso que me propones, Laura, lo recomendable es no hacer partícipes a nuestros hijos de estas rencillas, al igual que con las exparejas, a no ser que hablemos de situaciones en que el menor esté en riesgo con casos de violencia u otras situaciones límites, que no suele ser lo habitual, pero bueno, puede suceder. Además, no olvidemos que nuestros hijos no tienen aún la madurez necesaria para entender según qué cosas, por lo que no tiene sentido que les hagamos partícipes de estas situaciones. Parece algo muy obvio, pero ocurre que padres se desahogan con sus propios hijos o que intentan posicionarlos en las relaciones que tienen con los familiares. Y esto no es beneficioso en absoluto para los menores. Puede que nuestro hijo de 8 años cuente lo que le hemos dicho, además en la cena de Nochebuena, y se cree una disputa mayor de la ya creada previamente, porque no nos olvidemos de que son niños y muchas veces pues no filtran la información que comunican. Y por último, también tenemos que mencionar que en algunos casos creemos que por ser familia de alguien tenemos que aguantar y mantenernos unidos con esta persona por encima de todo, aunque nuestro estilo de comunicación sea pasivo o agresivo. Y quiero recalcar, que no tiene por qué ser así. Si las relaciones entre los miembros de la familia empiezan a ser tóxicas o perturbadoras por la cantidad de peleas, humillaciones o rencillas y malentendidos que se crean cuando estamos con estas personas, puede que en muchos casos lo mejor sea romper ese vínculo, al menos por un tiempo. Tampoco tiene por qué ser de por vida, ¿no? En estos casos también estamos educando a nuestros hijos en cómo afrontar ciertas relaciones que pueden llegar a ser tóxicas. Ser familiar de alguien no quiere decir que tengamos que aguantar a esta persona en todo tipo de situaciones, incluso en situaciones en las que hay, faltas de respeto, ¿no? Y en estos casos les hacemos partícipes del porqué a los niños. Sí, en estos casos sí que me parece adecuado darles información, una explicación de por qué ya no nos juntamos, por ejemplo, con los tíos para cenar en Nochevieja o en Nochebuena. Efectivamente, en función de la edad de la persona, ¿no?, del niño o adolescente, la información que demos será una u otra. Si nuestro hijo tiene 6 años, quizá le digamos que es porque últimamente nos llevamos regular con los tíos y todos creemos que es lo mejor para todos. En cambio, si hablamos con nuestro hijo de 17 años, pues le podemos explicar más detalladamente la situación, porque la va a entender mejor y dejándole claro que él puede tener relación con los tíos siempre que quiera, pero que nosotros hemos decidido como pareja pues distanciarnos un tiempo. En este sentido es crucial que la información que aportemos sea veraz, honesta y adecuada a su nivel de madurez, no inventarnos milongas o mentiras, también porque además le estamos enseñando a mentir. Y también podemos preguntarle qué le parece a él y cómo cree que se va a sentir con esta situación, para que vea que su opinión también nos importa y que entendemos que quizá le dé pena o no le guste nuestra decisión, dado que puede repercutir en él que no nos juntemos con los tíos. Y Elisa, ya para terminar, ¿podrías dar a nuestros oyentes ciertas pautas generales de comunicación en familia que puedan aplicar sobre todo en discusiones? Por supuesto, Laura. Me parece estupendo que me comuniques esto, porque algunas de las pautas que podemos, que puedo dar en este caso a nuestros oyentes, pues sería, por ejemplo, una de ellas, dar respuestas incompatibles a la ira y al mal humor. Es decir, se trata de relajar a la persona de la que procede el ataque de ira para reducir la tensión y no dar pie con un comentario inadecuado a que la situación continúe. Se puede utilizar respuestas del tipo: anda, calmémonos un poco, que comprendo que estés enfadado. ¿Por qué no nos sentamos y me cuentas qué es lo que ha sucedido? ¿No? Es como desarmar la ira un poco.
siempre usando un tono de voz agradable, acogedor, si podemos con un poco de contacto físico, como puede ser tocarle el hombro y una sonrisa. Otra pauta que puedo comunicar a nuestros oyentes es desviar el tema y proponer alternativas. Esto es, proponiendo otro tema de conversación o una actividad más agradable, avisando de que no estoy evitando la conversación, sino aplazándola a otro momento en el que estemos los dos más calmados. Por ejemplo, decirle: ¿qué te parece si dejamos la conversación para más tarde y nos tomamos un refresco cuando estemos más tranquilos buscando una solución? También podemos utilizar el humor, ¿no? Siempre hay que ver esta pauta con qué paciente o con qué persona se utiliza, pero suele ser también muy acogedora. Se trataría de pasar de un estado explosivo a otro de calma a través de un chiste o de un comentario gracioso que sabemos que a la otra persona le puede hacer reír. Por ejemplo, decirle: vaya, no recordaba que en estos momentos de paz fueran tan agradables, ¿no? O, por ejemplo, utilizar una técnica muy típica que es el disco rayado, que sería repetir una frase con firmeza mientras estén de modo alterado. Por ejemplo: no te voy a hacer caso mientras estés así, siempre de manera asertiva y empática. Se trata de demostrarle al otro que le comprendemos, que entendemos cómo se siente, pero al mismo tiempo que no tiene por qué pagar las consecuencias de su estado de ánimo con nosotros. Y sería el comentario, por ejemplo: comprendo cómo te sientes, yo me sentiría igual, pero ten en cuenta que yo no tengo la culpa de lo que te está pasando, entonces relájate un poco, o si quieres cuando estés tranquilo hablamos. Otra técnica que es muy habitual y que funciona muy bien es el tiempo fuera. Muchas veces se refuerza el comportamiento del otro con la consecuencia positiva de simplemente estar a su lado. A través del tiempo fuera se rechaza a esta persona o nos damos como un tiempo de break, ¿no? De decir: mira, cuando estés más calmado me voy al salón, cuando estés más calmado vuelvo a la habitación a hablar contigo, pero en este momento no lo veo. Entonces es como darnos un tiempo de descanso. Retirar la atención, que sería ignorar de manera constante y repetida el enfado del otro, no a la persona. Que se dé cuenta de que con gritos no vamos a solucionar la discusión o el tema. Y entonces en ese momento que nos está gritando sería que no le hacemos caso y le avisamos previamente. Le podemos decir: mira, en este momento que me estás chillando te voy a retirar la atención, pero cuando te calmes vuelvo a hacerte caso. O investigar, ¿no? Cuando el otro comience a ponerse hostil, indagar la posibilidad de por qué está así. Imaginamos que nuestro hijo llega a casa dando un portazo y no hay manera de saber qué le pasa. Nos dice: déjame en paz. Pues en lugar de decirle irritada: ya estoy harta de que te comportes así, que me hables así, le podemos decir: te veo enfadado. ¿Quieres hablar del tema? Si no quieres hablar en este momento, no pasa nada. En cualquier momento estoy aquí para escucharte. Pero creo que algo te ha pasado, ¿no? Yo creo que estas pautas las podemos utilizar, Laura, tanto con nuestros hijos como con los adultos, que también se pueden producir estas situaciones, y ayudan a que en ese conflicto no lleguemos al último paso, que sería la crisis, sino que a lo mejor nos quedemos simplemente en el malentendido o en el incidente, y ahí ya solucionemos la disputa. Pues muchísimas gracias, Elisa, por tu intervención y por darnos todas estas pautas y estos consejos para que todos nuestros oyentes puedan ponerlos en marcha. Os vamos a recordar a todos nuestros oyentes cómo hacernos llegar estas consultas, que vamos ahora a responder en unos minutos, sobre todo cómo hacernos llegar esas preguntas. Rocío, cuéntanos cómo se pueden poner en contacto todos nuestros oyentes. Y bueno, como ya os hemos comentado en otros programas, hemos puesto a disposición un blog en nuestra página web de www.formanovos.com, y cada mes lo que hacemos es añadir una entrada relacionada con la temática del próximo programa. Entonces, esa entrada, donde presentamos el tema sobre el que se va a hablar en el programa siguiente, está habilitada para que las personas que estén interesadas puedan escribir preguntas y que nosotros responderemos en el programa.
Aparte de eso, también nos pueden hacer llegar sus consultas, a través, tanto si están relacionadas con la temática del programa como si no, a través de todas nuestras redes sociales, incluso a través de por email. Y nosotros estaremos encantados de respondérselas a nivel privado si no está relacionado con el programa y una respuesta abierta en el blog si esta está relacionada con la temática. Perfecto, Rocío, pues vamos a responder a estas preguntas que nos han hecho a través del consultorio. La primera nos dice: hola, soy una mamá separada y la verdad es que la relación que tengo con el padre de mi hija es nula. No nos llevamos bien desde que nos separamos. Mi hija de 8 años ha presenciado la separación a sus 6 años y la verdad es que creo que a día de hoy no lo ha superado. No sé si creéis que es conveniente que acudiese a un profesional o qué hacer. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, gracias a esta mamá por compartir su experiencia con nosotros. Y bueno, yo le diría que habría que saber, en primer lugar, cuáles son las razones por las que consideras que tu hija no ha superado la separación y a raíz de ahí trabajar para que ella pueda aceptar y adaptarse a esta situación que muchas veces es difícil para los adultos, pues nos imaginamos que para los niños pues todavía más. Uh-huh. Generalmente la separación de los padres genera estrés, tristeza o incluso puede suponer un trauma para muchos niños y adolescentes, que suele ser más intenso cuanto más pequeños son. Si creemos que esta situación puede estar generando un malestar en la vida de nuestra hija, ya sea por su estado de ánimo, porque repercute en sus notas o porque no la vemos simplemente feliz y que la puede estar repercutiendo negativamente, yo sí aconsejo a esta madre que acuda a un profesional. Uh-huh. La siguiente pregunta nos dice: buenas tardes, soy abuelo de unos niños de 12 y 3 años. Mi hija es madre de ellos y veo que la relación que tiene con su marido, padre de los niños, es nefasta. Siempre están discutiendo y chillándose. ¿Qué se puede hacer? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a este abuelo por comunicarnos su experiencia. Bueno, en este caso yo recomiendo que hable con su hija y le plantee lo que está observando como abuelo desde fuera. Siempre desde el respeto y sin juzgar ni sin intentando que su hija no se sienta juzgada como mala madre o histérica, ¿no? Es decir, cuidado con las etiquetas. Creo que el tipo de comunicación que mantiene con la pareja, pues evidentemente va a repercutir y puede interferir en la crianza de los hijos, porque somos modelos, ¿no? Como he dicho en muchas ocasiones. Entonces, yo a este abuelo le recomiendo que hable con su hija, que le plantee la situación abiertamente desde el respeto y que intente, a lo mejor de esta manera su hija se da cuenta, porque desde fuera muchas veces se ven las cosas y desde dentro ya entramos como en una dinámica, ¿no? Que a lo mejor cosas que no son tan normales las normalizamos. Se dé cuenta y aplique alguna de las pautas que yo le he dado anteriormente. Y por último, la pregunta nos la hace Patricia. Dice Patricia: vivo con mi hermano y sus 3 hijos. Está separado. La relación entre los 3 hijos es malísima. Me he enterado de vuestro blog y me gustaría saber qué hacer. Bueno, Patricia, muchas gracias. En este caso estamos hablando de la comunicación entre adultos de cara a la educación de nuestros hijos. Pero bueno, contestando a tu pregunta, habría que examinar por qué se llevan mal tus sobrinos para intentar mejorar esta situación. Es decir, saber exactamente cuáles son las razones de esta mala relación para intentar mejorarla en lo que se pueda, tanto nosotros como adultos como ellos. Si la situación está generando mucho malestar en el núcleo familiar, que imagino que sí, desde Forma Novus podemos ayudaros con las pautas que hemos dado, o si queréis acudir, ya sabéis que nosotros tenemos las puertas abiertas para ayudar a todas esas familias que nos escuchan y que en un momento determinado pueden vivir una situación complicada en casa.
staggering in the square. There's lads and lasses falling about and a crackling in the air. Down around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. It's what it is. It's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food. Y casi ya para terminar, vamos a empezar a hablar sobre nuestros eventos que hemos encontrado en las redes sociales y en los periódicos de la ciudad. Comenzamos con los viernes de los cuentos, que sigue su programación, y este mes de enero le toca el turno al narrador Campanari. Este narrador vino a Guadalajara por primera vez en 1999 y desde esa fecha ha ido volviendo año tras año. Aunque dejó de contar historias de forma profesional en el 2016, Guadalajara sigue siendo para él un lugar entrañable para contar historias y encontrarse con gente del oficio. La cita tendrá lugar a las 9 en el Centro Municipal Integrado Eduardo Gaitán. Cold on the toll gate, let the drums beat the tattoo. Cold on the toll gate, God knows what I can do with you. That's what it is. It's what it is now. Y Rocío también ha encontrado alguna otra noticia. Cuéntanos, Rocío, qué es lo que has visto para nuestros oyentes, para que puedan disfrutar en familia. Sí, mira, otra noticia interesante que hemos encontrado es que el día 24 de enero se celebra en el Teatro Buero Vallejo de Guadalajara la 22ª gala de premios Medio Ambiente organizada por Ecologistas en Acción. Esta gala anual entrega los premios a la mejor y peor conducta medioambiental del año, en este caso 2019, que han sido elegidos por los socios de Ecologistas en Acción de Guadalajara. Además, la gala estará también amenizada por distintas actuaciones musicales. La cita dará comienzo a las 7 de la tarde y la entrada cuesta 3 euros. Las entradas se pueden comprar tanto en la misma taquilla del teatro como también en la Familia Ecológica y en el Rincón Lento. Todo lo recaudado irá destinado a la Asociación contra la Leucodistrofia y enfermedades neurológicas de Guadalajara. Muy bien, Rocío. Y por último, en el Centro Ibercaja de Guadalajara tenéis muchísimas actividades a las que os podéis apuntar en este mes de enero para empezar con buen pie el año. Cursos de inglés, yoga, cursos de pintura, escritura creativa. Además, también cuentan con un curso de diseño y modelado 3D para niños, construcciones, piezas mecánicas y mundos 3D. Será impartido por Aurelio Fodera, con el que hemos contado en alguna ocasión en este programa. El curso tendrá lugar el 10 de enero, del 10 de enero al 6 de marzo, de 4 a 5 de la tarde. Eso es, sí. Los viernes. Y luego también, os animamos a que visitéis la página web de Formanobus, porque ahí publicaremos actividades relacionadas con el primer trimestre del año 2020 y va a haber de muchas tipologías. Decir hola al sentir el tacón de tus botas, me he obligado a saltar de mi zona de confort. Y no creas que Y terminamos el programa con una sección especial de este mes que se llama Los propósitos de Año Nuevo. ¿Quién no se ha puesto nuevas metas al empezar este 2020? Desde Felicidad Dentro de la Familia os queremos animar a que sigáis los consejos que os proponemos para lograr ser más felices y tener una mejor convivencia. Cuéntanos, Rocío.
Bueno, pues hemos pensado 5 propósitos fundamentales para este nuevo año que deberíamos de adoptar todos para ser más felices y empezar el año con buen pie. Lo primero de todo, creemos que tener un tiempo determinado a la semana para hacer una actividad en familia, eligiéndola cada semana un miembro de esta, es un propósito con el que debemos de empezar. Perfecto. Después, buscar un momento cada día para comunicarse entre todos los miembros de la familia y contarse lo bueno y lo malo. Un momento, un espacio que sea vuestro espacio de comunicación e intimidad en el que intercambiéis vuestras vivencias. Por otro lado, también creemos que es importantísimo mostrar tu afecto a los demás y no darlo por hecho, porque como nos comentaba Elisa en la entrevista, muchas veces se dan las cosas por hecho y mostrar el afecto hacia tus seres queridos es fundamental y bueno, es una forma de mejorar tu situación y tus relaciones familiares. También creemos que es muy importante respetar el espacio de los demás y los momentos de soledad que cada persona pueda necesitar. Al final somos seres individuales y muchas veces necesitamos nuestro espacio y necesitamos nuestros momentos de intimidad y soledad, y creo que es algo que tenemos que aprender a respetar en los demás. Y por último, no menos importante, creemos que también es fundamental dedicar tiempo a tu pareja y a ti mismo, ¿vale? Haciendo actividades que te llenan y te aporten bienestar, tanto actividades que te gustan a ti, hacerlos como ir al gimnasio, irte a pasear, escuchar música, leerte un libro, como también actividades en pareja que no se deben nunca de dejar a un lado. Y ya hemos llegado al final del programa. Volveremos a encontrarnos en las ondas el próximo 2 de febrero de 4 a 5 en la 107.0 en Onda Cabanillas. Esperamos que hayáis tenido una buena entrada de año y que todos estos buenos propósitos para lograr la felicidad dentro de la familia se lleven a cabo. El próximo programa hablaremos sobre las adicciones conductuales. ¿Y a qué nos referimos con esto? Pues son aquellas adicciones que no se generan con sustancias químicas, sino que son actividades que se repiten en el tiempo y llegan a escapar de nuestro control. Por ejemplo, la adicción a los dispositivos móviles, a las apuestas, a las redes sociales, etc. Así que nos vemos el próximo mes de febrero y esperamos que no os perdáis el programa. Muchísimas gracias por vuestra colaboración, Rocío y Elisa. Esperamos contar con vosotros el próximo programa. Muchísimas gracias a ti, Laura. Laura.